No, pero todavía no. En este día, No. el objetivo de nuestra clase el día de hoy es hacer la socialización de las preguntas con las que trabajamos a lo largo de todo el año. Ustedes previamente seleccionaron una pregunta, hicieron el listado de los conceptos que trabajamos alrededor de la pregunta y diseñaron la respuesta a esta pregunta. Vamos a darle continuidad hoy a la socialización. Sigue el grupo, este grupo tiene a cargo la pregunta ¿desde cuándo y por qué se habla de evolución? Entonces vamos a escucharlas. Luego de la presentación vamos a hacer el debate sobre la respuesta que ellos nos proponen. Y vamos a poner los argumentos en favor o en contra de la posición que ellos tienen aquí en la presentación. ¿Listo? Les recuerdo mucho el silencio, el respeto. Tenemos que escuchar a la otra persona y si no, pues cómo vamos a argumentar algo de lo que él dice. ¿Listo? Escuchamos, porfa, el silencio y tienen la palabra. Nuestro grupo está conformado por Laura, por Nina, por Tatiana y por mí. Nosotras escogimos la pregunta ¿desde cuándo y por qué se habla de eso? Se habla de evolución como tal desde finales del siglo XIX, ya que antes de eso se creía que el mundo existía hace poco tiempo. Y esto se empezó a habilitar debido a que algunas personas empezaron a postular unas teorías que las vamos a dar a continuación. Y la primera persona que implementó la palabra evolución se llamó Charles Bonnet. ¿Qué es la evolución? La evolución es un proceso de cambios y transformaciones que surgen de seres vivos, desde microorganismos hasta seres más complejos y diversos. Estos cambios no solo son físicos, sino también son intelectuales y mentales. En la biología hay tres conceptos sobre evolución. El primero es transmutativo, que una especie aparece de la nada. Transformativo, que tienen una evolución gradualmente. Y variativas, que se dan por generación, por variación genética. Algunas imágenes de fósiles que representan la evolución. ¿Dónde fueron tomados esos imágenes? En la mina de satélite. ¿Y la salida, donde la salida de la mina de satélite? ¿Nos pueden hablar un poquito de ellos? Pues en la primera imagen de acá se muestran fósiles de seres No, sin pena. Seres marinos del otro lado es una especie emblemática, ¿se acuerdan? Hablamos de muchísimo de ellas, ¿cómo se llaman? Amonitas. Sí, las amonitas. y acá lo que hay es un murciélago como en agua, como se lo mantiene, porque como se solidificó en la mina, algo así. Porque Sí, lo tienen ahí conservado. ¿Pero él hace parte de los registros fósiles? No. Bueno, muy bien. Bueno, nada, salió eso. los postulados que hay son la teoría de Lamarck, teoría de Darwin, el filtrismo y la teoría de la evolución. Teoría de Lamarck. Fue un zoólogo que dio el primer concepto de evolución. Él propuso también que la especie, por el uso y desuso de sus órganos, tenía diversas modificaciones, tanto físicas como en sus años reproductores. Lamarck propuso que los caracteres adquiridos daban fuerza o debilidad a la especie, y esto era gracias al principio creador universal, en que las especies adquirían una fuerza impulsiva sin que ellos quisieran. La teoría de Darwin propuso 5 postulados y el quinto de selección natural propuso otros 5 como más subpostulados. El primero es de la evolución, los organismos cambian a través del tiempo. El segundo es la descendencia común, todos descendemos del mismo ancestro común. El gradualismo, la evolución es producida gradualmente, o sea, no sean cambios grandes, sino cortos, pero sucesivamente. La especiación, la multiplicación de todos los seres vivos, la historia.
El quinto es la selección natural, se basa en 5 postulados y 3 diferencias. El primero, las poblaciones tienen una fertilidad alta causada de incrementación del tamaño. Y como el que se ríe, ¿no? Sigamos en clase. El segundo, el tamaño de las poblaciones permanece estable a través del tiempo. El tercero, los recursos son ilimitados. La inferencia ¿por qué los recursos son ilimitados? Porque entre la misma especie hay competencia para abastecerse de esos recursos. El cuarto, todos los organismos son diferentes. Ya casi se va a descargar. El quinto, las diferencias de los individuos son heredables. Y la inferencia de la selección natural conlleva la evolución. Pues aquí se muestra el ejemplo comparativo, que es el de la teoría que propuso Lamarck. ¿Y ustedes lo pueden explicar el ejemplo? Porque Lamarck proponía que las especies, por los cambios en el ambiente, producían un estrés y eso hacía que su cuello se alargara. Y pues así fue como dio descendencia a las jirafas, según lo que él propuso. En cambio, Darwin, Darwin proponía que al principio había eran una especie, pero eran como 3 diversos tipos, las que alcanzaban a los árboles, las que no alcanzaban y las que no alcanzaban. Las especies que no alcanzaban a los árboles, pues obviamente se iban a morir más fácil, iban a ser más débiles. Las que medio alcanzaban, medio sobrevivían. En cambio, las jirafas, que eran más altas, alcanzaban a los árboles, obviamente sobrevivían, se podían abastecer muy bien, y eso era lo que daba descendencia, y pues obviamente evolucionaban y pues las jirafas se conservaban. Son las teorías que mantienen una naturaleza sin cambio, donde las especies permanecen iguales a través del tiempo, son de efectos diferentes. Fueron Aristóteles y Platón. Pues el fijilismo lo propuso Aristóteles y llegó hasta se dio a cabo hasta el siglo XIX. De ahí partió la teoría de Darwin y Lamarck. Y el creacionismo se basaba como que lo dio un dios, un ser superior, y pues ellos creían en eso. Ustedes les para las preguntas. Ya me cansé. La teoría sintética de la evolución. Esta teoría propuso que la evolución puede percibirse como un cambio de frecuencia genética. O sea, esto iba basado más como en la genética que lo que decían las otras teorías. Seguro que Todas estas teorías nacen de la curiosidad de saber de dónde venimos, quiénes eran nuestros ancestros y cuál era la mente en que se rodaban nuestros antepasados, entre otras preguntas que estas personas se hacían. y esas fotos. Todas estas certezas que mantuvieron los representantes de las teorías pueden aprobarse gracias a la paleontología, que es la disciplina que estudia las evidencias de los organismos halladas en forma de fósiles y los restos de organismos o rastros de sus actividades como huellas y elementos que se han conservado en roca, pudiendo así tener más claro el ambiente y características en la que vivían estos seres en épocas pasadas. Hoy en día la evolución sigue siendo un fenómeno muy complejo del que se ignora y se supone mucho más de lo que se sabe. Pues en conclusión fue que, bueno, ¿desde cuándo? Fue desde el siglo XIX, cuando me dieron curiosidad y eso. ¿Y por qué? Pues por la curiosidad y pues la teoría más acertada es la de Darwin, porque fue la más argumentada y tuvo como muestras sobre eso. ¿Ustedes tienen preguntas? No. ¿Ninguna? No. Todo está muy explicado. Todo muy claro. Bueno, yo sí tengo algunas cositas Superior. para decir ahí. Sobre el creacionismo, ¿ustedes creen que el creacionismo ya no es una teoría válida? Que ya nadie la utilice, que ya nadie piense en el Obviamente porque toda la iglesia cree en eso, pues son los católicos que creen en esa teoría. Pero la teoría. pues de pronto porque las teorías sí lo pueden comprobar como genéticamente, entonces en cambio de Dios nadie sabe de Dios. No alcanzamos. No, eso no nos vamos a ir todavía.
todavía. Entonces, porque pues cuando empezamos nosotros nuestro trabajo desde cuándo y por qué se habla de evolución, y cuando empezamos a hablar de cómo retroceder el tiempo, era muy fuerte en ustedes, y yo todavía creo que sigue siendo muy fuerte, el pensamiento creacionista, que las cosas fueron creadas por Dios y que desde ahí las explicaciones. Entonces podemos decir que hemos avanzado en reconocer que hay otras maneras de explicar estos fenómenos de la naturaleza, que ya tenemos un poco más claros conceptos claves y estructurales de la biología como el concepto de evolución. Y pues los invito a que terminemos de ver el mapa, que ellos nos tienen un mapa acá. Si no hay nadie tiene preguntas, todo quedó súper claro. ¿Están de acuerdo con la respuesta que ellos proponen? ¿Listo? Pues acá en el mapa pues Vamos a ver este mapa. es lo mismo, pero pues más resumido, más explicado sobre cada teoría. Y todo porque cuando estaban exponiendo ustedes dijeron que el filismo era el punto de partida de las teorías de Lamarck y de Darwin, y fue todo al contrario. Y ellos rompieron el filismo, es que ellos empezaban a ver que las cosas cambiaban porque aparecieron los fósiles. ¿Listo? Las teorías de Lamarck, muy bien. Las teorías de Darwin, el trabajo con los pinzones. Y la teoría sintética, ahí es claro porque la teoría sintética se organiza a partir de todos los postulados evolutivos y de entender, a ver allá atrás, de entender dónde estaban esos factores que podían generar esos procesos evolutivos o que podrían guardar la información referente a los cambios que habíamos tenido a lo largo del tiempo y hacer el rastreo del ancestro común. ¿Listo? El creacionismo. Listo, muy bien. ¿Todo el mundo de acuerdo con esa respuesta? Recordemos que para llegar a ese punto el trabajo fue súper arduo. Trabajamos todas las teorías, hicimos las salidas de campo, hicimos la película, fuimos a ver Jurassic World. Bueno, dentro de todo. ¿Listo? Muy bien, felicitaciones.